El murmullo de la élite se transformó en un silencio espeso, casi irreal, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en seco en el corazón del gran salón de cristal del Hotel Aurelia. Las luces doradas del candelabro principal temblaron ligeramente, reflejándose en las copas de champán a medio alzar, en los trajes de diseñador perfectamente planchados y en los rostros congelados de incredulidad. Nadie lo esperaba. Nadie podía haberlo imaginado. La puerta principal de la gala, aquella misma por la que habían entrado ministros, magnates y celebridades internacionales, se abrió con una lentitud deliberada, como si el propio destino se estuviera tomando su tiempo para revelar su golpe final. Y entonces apareció ella. La esposa del hombre más poderoso de la noche. Pero no como todos la recordaban. No como la mujer discreta, casi invisible, que había permanecido durante años en la sombra de su marido. Esta vez, caminaba como si el mundo entero le perteneciera. El vestido que llevaba no era solo elegante, era una declaración. Seda negra con filamentos dorados que capturaban la luz como si escondieran constelaciones enteras. Su presencia no pedía permiso, lo exigía. Y detrás de ella, dos asistentes con insignias imperiales confirmaban lo imposible, ella no era solo la esposa de un empresario. Era la heredera del Imperio Valcárcel. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El hombre que hasta ese momento había sido el centro del universo social de la gala, Adrián Montenegro, el magnate intocable, el dueño de media industria tecnológica del continente, sintió como el suelo bajo sus pies perdía consistencia. Su copa de cristal tembló en su mano. «Eso no puede ser», murmuró alguien cerca de la mesa principal. Pero sí podía ser. Y lo era. Porque ella, Helena Valcárcel, había regresado no como acompañante, sino como propietaria legítima del imperio que durante décadas había movido gobiernos, mercados y guerras silenciosas entre corporaciones. Sus pasos resonaban con una precisión casi quirúrgica sobre el mármol. Cada tacón era un recordatorio. Cada mirada, una sentencia. Adrián dio un paso hacia adelante, intentando recuperar el control del relato, el control de su mundo. «Helena, esto es un error de protocolo», dijo con una sonrisa forzada, aunque su voz traicionaba una grieta invisible. Ella no se detuvo. Ni siquiera lo miró de inmediato. Y eso fue lo más devastador. Cuando finalmente giró el rostro hacia él, no había amor, ni duda, ni nostalgia. Solo una calma helada, como la superficie de un lago que esconde una profundidad peligrosa. «El único error», respondió ella con voz firme, resonante, «fue creer que yo seguía siendo la mujer que dejaste atrás». Un murmullo recorrió la sala como una ola. Las cámaras comenzaron a moverse. Los periodistas, que hasta ese momento habían capturado discursos aburridos y brindis predecibles, olieron la historia del siglo. Adrián apretó la mandíbula. «No puedes aparecer aquí y reclamar, esto no es un teatro». Helena sonrió apenas, una curva mínima pero devastadora. «No. No lo es. Es una herencia. Y tú llevas años viviendo dentro de ella como si fuera tuya». Un asistente avanzó discretamente y entregó una carpeta sellada con el emblema del Imperio Valcárcel, un león dorado rodeado de espinas negras. Helena la sostuvo sin abrirla todavía. No lo necesitaba. Todos en la sala sabían lo que significaba ese símbolo. Control absoluto. Legitimidad absoluta. Poder irreversible. Adrián sintió por primera vez en años algo muy parecido al miedo. «Escúchame», dijo bajando la voz, intentando acercarse. «Podemos hablar de esto en privado. No tienes que hacer un espectáculo». Helena lo observó como si acabara de descubrir algo insignificante bajo una lupa. «Durante años convertiste mi silencio en costumbre», dijo lentamente. «Hoy, mi voz será imposible de ignorar». Y entonces abrió la carpeta. El sonido del papel al romper el sello fue más fuerte que cualquier grito. Dentro había documentos, firmas, transferencias, testamentos. Todo lo que había permanecido oculto bajo capas de negociaciones secretas y acuerdos que jamás debieron ver la luz pública. Helena levantó el documento principal. «Por decisión del Consejo Imperial y conforme a la última voluntad de mi familia», anunció, «a partir de este momento, Adrián Montenegro queda suspendido de toda autoridad sobre Valcárcel Global». El impacto fue inmediato. Un jadeo colectivo. Una silla cayendo.
Un vaso estrellándose contra el suelo. Adrián palideció. Eso es imposible, susurró. Yo construí esa empresa. Elena dio un paso más cerca, lo suficiente para que solo él la escuchara. No, Adrián. Tú la administraste. Yo soy la sangre que la sostiene. El silencio volvió, más profundo esta vez, como si incluso el aire temiera moverse. Pero lo que nadie esperaba era que Elena no hubiera terminado. Sus ojos se alzaron hacia el escenario principal de la gala, donde el anfitrión del evento intentaba decidir si debía intervenir o huir. Y hay algo más, añadió. Elena levantó la vista hacia todas las cámaras. El mundo entero, sin saberlo aún, estaba viendo el comienzo de algo irreparable. Adrián sintió un frío recorrerle la espalda. Elena, ¿qué estás haciendo? Ella no respondió de inmediato. Solo dio otro paso hacia el centro del salón, donde la luz la envolvía como si la estuviera coronando. Y entonces, con una calma casi ceremonial, pronunció las palabras que hicieron que incluso los más poderosos de la sala dejaran de respirar. Hoy no solo recupero lo que es mío. Una pausa. Demasiado larga. Demasiado intencional. Hoy revelo quien destruyó el imperio desde dentro. El silencio se rompió en 1000 fragmentos. Las miradas se dispararon entre sí como cuchillos invisibles. Socios, aliados, enemigos ocultos bajo años de sonrisas diplomáticas. Adrián dio un paso atrás, como si la distancia pudiera protegerlo de lo inevitable. Estás delirando, dijo, pero su voz ya no tenía fuerza. Elena alzó una mano. Y las pantallas gigantes del salón se encendieron solas. Imágenes. Grabaciones. Conversaciones. Contratos ocultos. Un rastro meticuloso de traición, manipulación y decisiones que habían llevado al imperio al borde del colapso sin que nadie lo supiera. Adrián vio su propio rostro en una de las pantallas. Pero no era el rostro que mostraba al mundo. Era otro. Uno que nadie debía haber visto jamás. La sala estalló en caos contenido. Y Elena, en el centro de todo, permanecía inmutable, observando cómo el universo que habían construido sobre mentiras comenzaba finalmente a fracturarse. Mientras alguien, desde la última fila de la gala, sacaba lentamente un sobre rojo que llevaba años esperando este mismo instante, y que aún no había sido abierto, el sobre rojo permanecía entre los dedos del desconocido en la última fila como si fuera un objeto inofensivo, pero su sola presencia parecía alterar la gravedad del salón. Nadie lo miraba directamente todavía, porque todos estaban demasiado ocupados intentando comprender el colapso que se desplegaba en las pantallas gigantes, cifras, audios, contratos, nombres que empezaban a caer uno tras otro como piezas de dominó en un tablero demasiado grande para cualquier sola persona. Elena no se movía. Su respiración era estable, controlada, como si todo aquello ya hubiera ocurrido antes en su mente miles de veces. Sin embargo, sus ojos, apenas un matiz más oscuros ahora, seguían cada reacción del público, cada gesto de pánico disimulado, cada intento fallido de mantener la compostura. Adrián dio otro paso atrás, pero esta vez no buscaba enfrentarse a ella, sino escapar del centro del escenario invisible en el que se había convertido la gala. Dos de sus socios más cercanos intercambiaron miradas rápidas, cargadas de una traición silenciosa que ya no necesitaba palabras. El poder, cuando empieza a romperse, tiene ese efecto, no se destruye de golpe, sino en una cadena de microfracturas humanas. Esto es manipulación, intentó decir Adrián otra vez, pero la frase murió antes de terminar. Porque en la pantalla apareció una voz. Su voz. El audio llenó el salón con una claridad brutal, sin compresión, sin filtros, sin posibilidad de interpretación alternativa. Hablaba de adquisiciones forzadas, de herencias bloqueadas, de hacer desaparecer documentos antiguos del registro Valcárcel. Cada palabra caía como una sentencia pronunciada por él mismo en otro tiempo, cuando aún creía que nada lo alcanzaría. Elena giró apenas la cabeza hacia la pantalla, como si estuviera escuchando una pieza de música antigua. Siempre subestimaste el poder de la memoria archivada, dijo con calma. Especialmente la que creíste haber comprado o borrado. Adrián apretó los puños. No tienes idea de lo que estás provocando. Sí la tengo, respondió ella sin elevar la voz. Esto no es una revelación. Es una ejecución pública de la verdad. El murmullo volvió a crecer,
Pero esta vez no era curiosidad. Era miedo. Porque los presentes no eran espectadores inocentes. Eran parte de aquel ecosistema de acuerdos, silencios y beneficios compartidos. Y cada nuevo archivo que aparecía en pantalla no solo incriminaba a Adrián, sino que rozaba, como una chispa peligrosa, las estructuras de todos los demás. En la última fila, el hombre del sobre rojo finalmente se puso de pie. No lo hizo con prisa. Ni con dramatismo. Fue un movimiento lento, casi respetuoso, como si supiera que el momento exacto había llegado después de años de espera. Nadie lo detuvo porque nadie lo había notado realmente hasta ese instante. Elena lo vio. Y por primera vez en toda la noche, su expresión cambió ligeramente. No sorpresa. No miedo. Algo más complejo. Reconocimiento. El hombre avanzó entre las sillas sin romper el silencio, y el sobre rojo permanecía intacto, como si dentro de él no hubiera papel, sino una segunda capa de realidad esperando ser abierta. Adrián también lo vio, y su rostro perdió el poco color que le quedaba. No, susurró, casi sin sonido. Elena dio un paso hacia adelante, apartándose del centro de la luz principal, como si por primera vez se estuviera desviando del guión que ella misma había escrito. Llegaste tarde, dijo ella hacia el hombre, sin hostilidad, pero con una extraña familiaridad. Llegué exactamente cuando debía, respondió él. El sobre rojo fue levantado ligeramente, lo suficiente para que las cámaras más cercanas captaran el detalle del sello. No era corporativo, no era legal común, no era financiero. Era un sello antiguo del Consejo de Sucesión Valcárcel, uno que oficialmente había sido declarado inactivo hacía más de 20 años. El murmullo se transformó en confusión total. Adrián tragó saliva. Ese consejo fue disuelto, eso no puede. No fue disuelto, interrumpió el hombre del sobre rojo. Fue ocultado. Elena cerró los ojos un segundo, como si esa frase confirmara algo que llevaba demasiado tiempo esperando escuchar. Las pantallas comenzaron a fallar por primera vez desde que empezó la revelación. Interferencias. Cortes breves. Una especie de pulso digital inestable recorriendo el sistema del evento. Uno de los técnicos en la cabina de control gritó algo ininteligible, pero nadie le prestó atención. El hombre del sobre rojo se detuvo a unos metros de Elena. El archivo final no está en sus sistemas, dijo. Nunca lo estuvo. Adrián dio un paso hacia ellos, desesperado por recuperar cualquier fragmento de control. ¿Basta? Esto es un montaje coordinado. Alguien está intentando destruirlo todo esta noche. El hombre lo miró por primera vez directamente. Y en ese instante, Adrián entendió que no era él quien estaba en el centro de la historia. No es destrucción, dijo el hombre con voz baja. Es activación. Elena abrió los ojos de nuevo. Entonces llegó el momento, murmuró. El sobre rojo comenzó a abrirse lentamente. Y en el mismo instante en que el sello empezó a romperse, todas las pantallas del salón dejaron de mostrar los archivos de Adrián. Y comenzaron a mostrar un único símbolo que nadie en la sala había visto en años, pero que todos, sin excepción, reconocieron al instante, mientras las luces del salón parpadeaban y el sistema entero parecía entrar en una cuenta regresiva silenciosa que nadie había autorizado. El símbolo que ahora dominaba todas las pantallas no era un logotipo moderno ni un emblema corporativo actualizado. Era antiguo, casi arcaico, un león dorado atravesado por una línea vertical negra que parecía dividir la realidad en dos partes irreconciliables. Durante un segundo, nadie respiró. Luego, como si alguien hubiera activado una orden invisible, el sistema de sonido del salón emitió un pitido profundo, constante, seguido de una cuenta regresiva que apareció en letras rojas sobre cada superficie digital del recinto. 9:59. 9:58. 9:57. Elena no se movió, pero sus dedos se tensaron ligeramente al escuchar ese sonido. No era sorpresa lo que la atravesaba, sino reconocimiento. Algo dentro de ella había estado esperando exactamente ese pulso desde hacía años, aunque nadie le había dicho cuándo llegaría. Adrián, en cambio, retrocedió con violencia. «¡Deténganlo! ¡Apaguen todo esto ahora!», gritó hacia los técnicos, pero su voz se perdió en un sistema que ya no respondía a ninguna orden humana visible.
Las puertas principales de la gala se cerraron automáticamente con un estruendo metálico que resonó como un juicio final. Luego, las laterales siguieron el mismo patrón. Uno tras otro, los accesos del salón se sellaban, no como una medida de seguridad, sino como parte de un protocolo más antiguo que el propio edificio. El hombre del sobre rojo terminó de abrirlo con una calma quirúrgica. Dentro no había documentos comunes, ni contratos, ni llaves físicas tradicionales. Había una placa delgada de material oscuro, casi líquido a la vista, con el mismo símbolo del león dividido grabado en su superficie. Y bajo ella, un papel doblado a mano con una única frase escrita en tinta dorada. Cuando el imperio se niegue a morir, despierta al verdadero heredero. Elena leyó esas palabras sin necesidad de tocar el papel. Sus ojos ya habían cambiado. Algo en su postura, en la forma en que ahora miraba el espacio entero, sugería que una parte de ella había dejado de ser únicamente humana en términos de percepción del poder. Así que no era solo una sucesión, murmuró ella. El hombre asintió apenas. Nunca lo fue. Adrián se interpuso entre ambos, desesperado, con la respiración rota. Esto es una locura. Un teatro construido para destruirme. Elena, mírame, esto no eres tú. Tú no harías esto. Ella lo miró finalmente de lleno, y en esa mirada no había odio ni compasión. Había algo más inquietante, distancia absoluta. No entiendes lo que eres en esta ecuación, Adrián, dijo ella. Nunca lo entendiste. El contador llegó a 8:12. Las luces del salón comenzaron a cambiar. Ya no eran doradas ni cálidas. Ahora pulsaban en tonos fríos, casi clínicos, como si el espacio estuviera siendo reconfigurado para otro propósito distinto al de una gala social. En las muñecas de algunos invitados, discretos brazaletes de acceso comenzaron a iluminarse con el mismo símbolo, algo que muchos ni siquiera recordaban haber recibido al entrar. No, esto no estaba en el protocolo del evento, susurró uno de los organizadores desde la mesa de control, mientras su pantalla principal mostraba únicamente una línea de texto: Valcárcel Omega, activación completa. Elena dio un paso hacia el centro del salón otra vez, pero esta vez el centro parecía haber cambiado de ubicación. Era como si el edificio entero la estuviera reconociendo a ella como punto de referencia. ¿Qué es el verdadero heredero?, preguntó Adrián, con una voz que ya no intentaba imponerse, sino entender, aunque fuera demasiado tarde. El hombre del sobre rojo lo miró con una especie de tristeza fría. No es una persona, dijo. Es un estado del sistema. Elena cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, el símbolo en las pantallas cambió ligeramente, añadiendo una segunda capa, una firma genética que comenzaba a activarse en tiempo real, recorriendo bases de datos, cuentas, activos, contratos, cuentas bancarias y sistemas de seguridad en múltiples países al mismo tiempo. Adrián sintió el teléfono vibrar en su bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas. La pantalla mostraba una única notificación tras otra, todas con el mismo mensaje. Transferencia de control en curso. Acceso revocado. Entidad desconectada del sistema Valcárcel. Su nombre comenzó a desaparecer de las estructuras digitales que había creído suyas durante años. No, 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 repitió, mirando alrededor como si alguien pudiera revertir lo irreversible. Elena levantó la mano ligeramente, y las luces del salón respondieron, bajando un nivel más, como si estuvieran escuchando órdenes silenciosas. El imperio no se heredaba por sangre únicamente, dijo ella, con voz firme. Se heredaba por activación. Y alguien decidió ocultarlo, hasta hoy. El contador llegó a 5:33. Un zumbido bajo comenzó a vibrar bajo el suelo del salón, como si maquinaria enterrada bajo el edificio hubiera despertado después de décadas de sueño. Algunos invitados comenzaron a retroceder hacia las paredes, otros intentaban forzar las puertas ya selladas, sin éxito. El hombre del sobre rojo dio un paso atrás, colocándose ligeramente detrás de Elena, como si su papel ya estuviera cumplido. Adrián miró a su alrededor, atrapado en un sistema que ya no reconocía. Si esto continúa, todos vamos a... No terminó la frase. Porque en ese momento, todas las pantallas mostraron una nueva línea, más grande, ocupando todo el espacio visual del salón, mientras el símbolo del león dividido se estabilizaba en el centro como un ojo abierto. Iniciando transferencia global de autoridad Valcárcel.
Y justo cuando Elena dio un paso más hacia adelante, como si fuera a pronunciar la orden final que nadie más podía detener, el suelo bajo el escenario principal comenzó a abrirse lentamente, revelando una estructura luminosa que no había estado visible un segundo antes, mientras una voz profunda, sin origen aparente, llenaba el salón entero diciendo: Protocolo Valcárcel Omega confirmado. La voz no venía de altavoces visibles. No tenía dirección. Era como si el propio edificio hubiera aprendido a hablar después de décadas de silencio. El sonido se deslizó por las paredes, atravesó el mármol, vibró en las copas aún intactas sobre las mesas y se instaló en los huesos de todos los presentes como una sentencia imposible de ignorar. El suelo del escenario terminó de abrirse con un mecanismo silencioso, demasiado preciso para ser obra de una improvisación reciente. Debajo no había cables ni maquinaria moderna, sino una estructura de luz suspendida en el vacío, como un núcleo energético contenido dentro de un diseño arquitectónico que no pertenecía a ninguna época conocida. Elena dio un paso al borde de la abertura. Y por primera vez desde que había entrado en la gala, su respiración se detuvo un segundo. Adrián, detrás de ella, sintió que su mente se fragmentaba entre lo que veía y lo que se negaba a aceptar. Esto no es tecnología empresarial, susurró uno de los ingenieros del evento, con la voz quebrada. Esto es otra cosa. El hombre del sobre rojo no se inmutó. Solo observaba. Es legado, corrigió en voz baja. El contador en las pantallas llegó a 3:21. Las luces del salón parpadearon nuevamente, pero esta vez no fue una falla. Fue una transición. El ambiente entero cambió de frecuencia, como si la realidad del espacio hubiera sido ajustada a un nuevo nivel de percepción. Algunos invitados comenzaron a sentir mareo, otros un leve zumbido en los oídos, como si su cuerpo estuviera intentando sincronizarse con algo más grande. Elena extendió lentamente su mano hacia la estructura de luz. Adrián reaccionó de inmediato. «¡No lo hagas!», gritó, con una desesperación casi humana. «No sabes qué es eso. No sabes qué estás activando». Ella no lo miró. «Sí lo sé», respondió con una calma absoluta. «Lo he sabido desde que intentaste borrar mi nombre del registro Valcárcel hace 7 años». Esa frase golpeó a Adrián como una revelación tardía. Sus ojos se abrieron un poco más. «Entonces, tú ya sabías que esto existía». Elena giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que él viera una sombra de algo más antiguo en su mirada. No era arrogancia. Era memoria. «Yo nací dentro de esto», dijo. El contador llegó a 2:10. El hombre del sobre rojo dio un paso más hacia atrás, como si estuviera marcando una distancia de seguridad simbólica. «La transferencia no es solo administrativa», añadió. «Es identitaria». Adrián tragó saliva. «¿Identitaria?». El suelo bajo sus pies vibró ligeramente. La estructura de luz emitió un pulso, y por un instante, toda la sala vio algo que no debería haber sido visible, líneas de datos flotando en el aire, recorriendo cuerpos, reconociendo patrones biológicos, conectando personas con registros que no estaban en ninguna base de datos convencional. Algunos invitados comenzaron a gritar al ver sus nombres aparecer sobre sus propias manos como si fueran etiquetas vivas. Acceso parcial. Sin registro Valcárcel. Incompatible. Elena no reaccionó ante el caos creciente. Su mano estaba ahora a centímetros del núcleo. Adrián avanzó un paso, pero el suelo respondió con un leve cambio de gravedad localizada, obligándolo a detenerse como si el propio espacio lo rechazara. «Esto es una locura», gritó. «No puedes convertir a personas en variables de sistema». Elena lo miró finalmente, y en su voz no hubo crueldad, solo certeza. «No las convierto. Siempre lo fueron. Solo que nadie te lo dijo». El contador llegó a 1. El silencio volvió a expandirse, más pesado que antes. Incluso los gritos se apagaron lentamente, no por calma, sino por la imposibilidad de competir contra el fenómeno que estaba ocurriendo. El hombre del sobre rojo cerró los ojos por un instante. «Si ella activa el núcleo, no hay retorno», dijo, casi como una advertencia ritual. «El imperio deja de ser una estructura económica, y pasa a ser una red viva». Adrián se volvió hacia él. «Entonces deténganla». El hombre negó lentamente. «No puedo».
Elena escuchó esa frase sin cambiar su decisión. Y entonces, con un movimiento firme, colocó su mano sobre la estructura de luz. El impacto no fue explosión ni sonido. Fue reconocimiento. Toda la sala sintió, simultáneamente, como si algo invisible hubiera pasado a través de cada uno de ellos, leyendo, evaluando, clasificando. Las pantallas explotaron en una cascada de símbolos nuevos, demasiado rápidos para ser interpretados por el ojo humano. Elena cerró los ojos. Y durante un instante, el mundo dejó de ser un salón de gala. Fue reemplazado por un mapa vivo. Ciudades enteras conectadas por líneas de energía. Empresas reducidas a nodos. Gobiernos convertidos en puntos de acceso. Y en el centro de todo, el símbolo del león dividido, ahora completo. Adrián cayó de rodillas sin entender si era por la presión del entorno o por el colapso de su propia percepción de la realidad. ¿Qué has hecho?, susurró, con la voz rota. Elena abrió los ojos lentamente. Y cuando habló, su voz ya no parecía pertenecer solo a ella. He despertado lo que intentaron enterrar. El núcleo de luz pulsó una vez más fuerte, expandiéndose hacia arriba como si buscara salir del edificio, atravesar el cielo, alcanzar algo mucho más grande que la gala. El contador desapareció. Sustituido por una única palabra en todas las superficies visibles. Sincronizando. Y justo cuando el salón entero parecía estabilizarse en una nueva realidad, el hombre del sobre rojo levantó la mirada hacia Elena y dijo en voz baja. Y ahora el mundo entero lo está sintiendo. Elena no respondió de inmediato. El núcleo seguía pulsando bajo su mano, como si respirara con una conciencia propia que acababa de despertar tras décadas de sueño. Las líneas de luz que antes parecían datos ahora se comportaban como corrientes vivas, expandiéndose más allá del salón, más allá del edificio, más allá incluso de lo que la mente de los presentes podía comprender sin romperse en el intento. Adrián seguía de rodillas, pero ya no luchaba por levantarse. Su mirada estaba fija en las pantallas que ya no mostraban información, sino una especie de horizonte digital infinito donde nombres, ciudades y estructuras enteras se reorganizaban sin pedir permiso a nadie. El hombre del sobre rojo permanecía inmóvil, observando como quien presencia el cumplimiento de una profecía antigua que siempre supo inevitable. Elena finalmente retiró la mano del núcleo. Y el silencio que siguió no fue vacío. Fue absoluto. Como si el universo hubiera decidido escuchar antes de continuar. Durante unos segundos, nadie habló. Nadie se movió. Ni siquiera los sistemas del edificio emitían sonido. Todo estaba suspendido en una especie de equilibrio frágil entre lo que había sido y lo que estaban haciendo. Entonces, lentamente, las pantallas comenzaron a cambiar otra vez. Pero esta vez no había caos. Había orden. Un orden nuevo. El símbolo del león dividido se estabilizó en el centro de todas las superficies, no como una marca corporativa, sino como un latido constante que sincronizaba todo lo que lo rodeaba. Los invitados sintieron sus dispositivos vibrar al mismo ritmo, como si sus vidas digitales hubieran sido conectadas a una sola fuente común. Y uno por uno, comenzaron a entender lo inevitable. El Imperio Valcárcel no era una empresa. No era una herencia. Era una arquitectura global de control que había existido oculto detrás de bancos, gobiernos, industrias y tratados durante generaciones. Y Elena no lo había creado. Lo había despertado. Adrián levantó lentamente la cabeza. Su voz salió débil, casi irreconocible. Entonces, ¿qué soy yo ahora? Elena lo miró por primera vez sin distancia, pero tampoco con compasión. Era algo más complejo, una verdad sin adornos. Eres parte del sistema que intentó reemplazar su origen, dijo ella. Pero el sistema no elimina. Reubica. El silencio volvió a pesar, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era comprensión forzada. El hombre del sobre rojo dio un paso hacia adelante. El protocolo no termina aquí, dijo. Solo ha iniciado su fase visible. Elena asintió lentamente, como si esa parte ya estuviera escrita en algún lugar de su memoria. Lo sé. Adrián se puso de pie con dificultad, mirando alrededor como si buscara una salida física a algo que ya no era físico. Si esto se expande, si esto sale de aquí, el mundo entero va a reorganizarse,
terminó Elena por él. La frase cayó con una calma aterradora. Porque no era amenaza. Era diagnóstico. Las puertas selladas del salón finalmente se desbloquearon. Pero nadie se movió hacia ellas. Porque al otro lado no había simplemente un exterior. Había una transición. Una nueva capa de realidad comenzando a activarse en tiempo real sobre la antigua. Las primeras alarmas globales empezaron a aparecer en dispositivos ajenos a la gala. En ciudades lejanas, sistemas financieros se sincronizaban sin intervención humana. Redes de comunicación se reconfiguraban. Contratos antiguos se reescribían silenciosamente. El mundo estaba cambiando, sin pedir permiso. Elena caminó lentamente hacia el centro del salón, ahora completamente transformado en un nodo vivo dentro de una red invisible. Durante años creyeron que el poder era control, dijo. Pero el verdadero poder nunca fue control. Fue integración. Algunos invitados comenzaron a llorar sin entender por qué. Otros simplemente miraban sus manos, como si esperaran que también ellos desaparecieran o se transformaran en otra cosa. Adrián dio un paso hacia ella por última vez. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué eres ahora en todo esto? Elena se detuvo. Y por primera vez, su respuesta no sonó como una declaración de guerra ni de dominio, sino como una aceptación inevitable. Soy el punto de inicio, y el punto de continuidad. El núcleo bajo el escenario emitió un último pulso profundo. Y entonces, el símbolo del león dividido se expandió en todas direcciones. No como imagen, sino como estructura. Como si el mundo entero hubiera sido finalmente reconocido por algo que llevaba demasiado tiempo esperando despertar. El hombre del sobre rojo inclinó ligeramente la cabeza. El imperio ya no está oculto, dijo. Ahora está vivo. Y en ese instante final, mientras las luces del salón se estabilizaban en una nueva frecuencia, Elena levantó la mirada hacia un horizonte que ya no era solo físico, y el mundo entero, sin saberlo aún, cruzó el umbral definitivo hacia una era que nunca podría ser desactivada de nuevo.